8:31 minutos, 7:31 en las Islas Canarias. Y tenemos con nosotros a don Iván Vélez. ¿Qué tal está usted? Pues muy bien, encantado de estar aquí un día más. ¿Escuchó ayer usted a Pedro Sánchez y su cortina de humo anti-israelí? Sí, claro, escuché su cortina de humo, su cortina de neutrones también incluso, y bueno, pues después, un ratito después, hubo un atentado de Hamás, creo recordar. Sí, señor, Con lo cual, en el que ha muerto un español. En el que ha muerto un español, efectivamente. Escuché también las reacciones de Israel, he leído también que ese supuesto bloqueo que pretende implantar a Estados Unidos se puede burlar con las bases americanas que tenemos en suelo español. Sí, dice que va a prohibir el tránsito de armas por España cuando no puede prohibirlo según los acuerdos con Estados Unidos para las bases de Rota y Morón. Claro, que eso es una cosa heredada de hace muchísimas décadas y que él no puede cortar así de una manera arbitraria, ¿no? Y unilateral, así que me parece que le salió tiro por la culata. Yo creo que el PSOE y todas las autodenominadas izquierdas españolas y bueno, los secesionistas, ¿no? Que se miran en el espejo de Hamás, me parece a mí, ¿no? O en el pueblo palestino, como si fueran ellos unos palestinos a la española, oprimidos por los que serían los judíos, estas analogías, ¿no? Bueno, van a abanderar, están haciéndolo ya, ¿eh? Yo que soy bastante aficionado al ciclismo, estoy viendo en la Vuelta a España miles y miles de banderas palestinas. Me pregunto, miles tampoco, bueno, pues unas cuantas, o las mismas muchas veces, ¿no? Y siempre me pregunto, ¿y cuántos de estos que llevan la bandera palestina enarbolarían la bandera española? Probablemente ninguno, o muy pocos. No, pero si quien está organizando, por ejemplo, las protestas en el País Vasco era un condenado por pertenencia a ETA. O sea, no, por eso lo digo, que son esta especie de analogías totalmente gratuitas, ¿no? Que establecen con lo que está ocurriendo allí y bueno, pues ya veremos las consecuencias. Inmediatamente también me acordé de que Israel y Marruecos tienen muy buenas relaciones y de que eso puede traer consecuencias, dada lo que se está denominando desde hace bastante tiempo guerra híbrida que tiene puesta en marcha Marruecos. Pues veremos esto en qué dimensión se despliega, porque los objetivos expansionistas marroquíes son bien conocidos y de hecho, bueno, algunos mandatarios socialistas han posado delante de mapas que incluyen Ceuta y Melilla, han posado frente a la bandera dada la vuelta, la bandera de España dada la vuelta. En fin, veremos a ver qué consecuencias acarrea todo este tipo de decisiones. Bueno, yo creo que Israel es bastante pragmático en el sentido de que diferencian perfectamente lo que es Sánchez de lo que es España en su conjunto. Sí, pero evidentemente podemos esperar represalias. De hecho, pues Israel respondió inmediatamente a las tonterías de Sánchez. Dice, ¿cómo? ¿Que dices que no vas a dejar entrar en España a funcionarios israelíes? Bueno, pues por lo pronto Yolanda Díaz y Sira Rego, las dos más antisemitas de tu gobierno, tienen vetada la entrada a Israel a tomar por saco. A lo que España respondió llamando a consultas a la embajadora. Bueno, pues consulte usted lo que le salga del belfo izquierdo, ¿no? Sí. No, es decir, que Israel tiene unas posturas siempre muy sólidas y en el caso este que nos ocupa, pues sí, Pedro Sánchez está lanzando esta especie. También tiene que hacerlo probablemente para contentar a sus socios. Es que hay que reconocer o hay que recordar más que reconocer que Pedro Sánchez está ahí pues porque les conviene a todos sus socios, les conviene a los secesionistas porque con nadie van a obtener tanto tan rápido. Digo tan rápido porque quizá con el PP con un tiempo prolongado conseguirían prácticamente lo mismo, ahora que están diciendo que se van a entender con Junts, algo que ya sabíamos. Y luego pues las izquierdas españolas han sido siempre muy pro-palestinas, muy antisemitas en gran medida, ¿no? O muy anti-israelíes, o muy antisionistas, ya lo que queramos decir. Entonces, claro, él tiene que moverse en esos, haciendo esos equilibrios bajo el trasfondo de la corrupción que le afecta y de la cual pues ayer ya tuvimos unas buenas raciones televisivas de mujeres despechadas y de informaciones que más o menos todo el mundo podía intuir, pero que parece que se van corroborando. Bueno, les estoy hablando a ustedes continuamente de las campañas de difamaciones brutales contra Israel, campañas absolutamente demenciales como la de la inexistente hambruna en Gaza,
Ayer teníamos otro ejemplo de las campañas de difamación que ilustra cómo todo lo que dicen los antiisraelíes, todo lo que dicen los propalestinos es mentira. Cada vez que escuchan ustedes algo, apuesten sin dudar, es mentira. Y acertarán el 99% de las veces. Y les pongo ahora un ejemplo precioso. A lo mejor han oído ustedes ayer en los medios de desinformación masiva la noticia de que un dron ataca una embarcación de la flotilla de Gaza en Túnez. El titular de La Sexta era: un dron ataca una embarcación de la flotilla Sumud con ayuda para Gaza en el puerto de Túnez. La flotilla de Gaza denuncia que uno de sus barcos fue impactado por un dron provocando un incendio que no ocasionó daños mayores sino superficiales. Eso decía La Sexta. Pero es que El País decía: un dron ataca el barco de la flotilla con ayuda para Gaza en el que viaja Greta Thunberg. Y el periódico: una embarcación de la flotilla rumbo a Gaza denuncia un ataque en Túnez. Bueno, pues noticia difundida por EFE, la agencia española, la agencia de noticias oficial española. La Dirección General de la Guardia Nacional tunecina desmintió este martes la existencia de un dron que supuestamente atacó una de las grandes embarcaciones de la flotilla de Gaza, que está actualmente atracada en el puerto tunecino. El motivo del incendio, según las autoridades tunecinas, fue un fuego en los chalecos salvavidas de dicho buque. El incendio fue provocado, añadieron, por la explosión de un encendedor o por una colilla. Vamos, que se pasaron con los porros y se les quemaron los chalecos salvavidas. Bueno, pues como esto, todo, o sea, es que todo lo que dicen es mentira, es que nunca jamás dicen una verdad. Con lo cual, pues ustedes pueden imaginarse cuando hablan de Israel. Es que, en fin. Bueno, yo he visto en redes también los chistes, ¿no?, al respecto del cigarro, o aderezado en algunos casos probablemente, ¿no? Lo que me pregunto, yo claro, soy de tierra adentro, soy mesetario, soy conquense, pero no sé lo que tarda una flotilla en llegar a la otra punta del Mediterráneo. Vamos, está tardando un montón, ¿no? Han hecho una escala, parece ser en Ibiza, ahora dicen que se hacen otra en Malta. ¿Cuándo piensan llegar, no? Que es una cosa, tiene más pinta de crucero que otra cosa. Sinceramente, no son, por no es Lepanto, desde por luego, los vídeos que están colgando en las redes algunas de las participantes en la flotilla, pues se lo estaban pasando, sí, yo creo, sí, que bien, ¿no? Sí, parece ser que no es una vida de asperezas las que están llevando, ¿no? O sea, y no sé, ya digo que no sé lo que se tarda en ir en barco de una punta a otra del Mediterráneo. Yo pensaba que se tardaba menos, pero vamos, llevan la tira de travesía, ¿no? Bueno. No va don Álvaro de Bazán, creo, con ellos tampoco. Comentaba en las noticias que lo de Sánchez, pues, hombre, tiene su explicación. Se supone que hoy el Consejo de Ministros se reúne para acordar medidas contra Israel, pero a pesar de lo cual Sánchez decidió, por sorpresa, hacer una declaración institucional a las 9 para adelantar las medidas que hoy iba a hacer públicas, ¿no? ¿Qué es lo que pretende tapar Sánchez, según ustedes? Se lo preguntamos hoy a los oyentes. Les damos cuatro opciones. Uno, no pretende tapar nada, sino que está haciendo lo correcto. Otro, que en realidad no pretende tapar nada, sino que directamente es un antisemita del libro. Y luego dos opciones en cuanto a qué es lo que pretende tapar. Uno, que lo que pretende tapar son los casos de corrupción que afectan a su partido. O dos, que lo que pretendía tapar eran las informaciones que se publicaban precisamente ayer sobre cómo en las saunas de su suegro se ejercía la prostitución y se ejercía incluso la prostitución con menores. ¿Usted qué cree? ¿Pretende tapar algo? Hombre, yo creo que pretende tapar algo, y es muy elocuente que él lo hiciera antes del Consejo de Ministros. Bueno, aunque él se salta la torera casi siempre en los protocolos, ¿no? Hasta en escenas que han quedado muy en la retina de los españoles, muy paletas, ¿no?, de querer figurar más de lo que es. Pero yo creo que las dos últimas opciones no son incompatibles. Yo creo que se puede querer tapar ambas cosas porque están interrelacionadas. Es que está completamente asediado por una serie de casos, y por las informaciones que van saliendo. Bueno,
tremendas, ¿no? Esto último de la prostitución en las saunas, bueno, claro, ¿cómo nos va a querer tapar? ¿Cómo va a sacar pecho de eso, no? Don Carlos Hernández Quero, ¿qué tal está usted? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez. Bueno, estábamos comentando, preguntándonos qué es lo que quiere tapar Sánchez con su fervorín antisemita de ayer. Quiere tapar la corrupción, quiere tapar las informaciones que ayer se publicaban sobre el ejercicio de la prostitución con menores en las saunas de su suegro, o no quiere tapar nada, simplemente es que es un antisemita del libro, o no quiere tapar nada, sino que realmente está haciendo lo que él cree que es correcto. Bueno, quiere tapar absolutamente todo, ¿no? Porque cuanto más lejos estemos, cuanto estemos hablando de cosas que pasan a 4.000 kilómetros, menos se habla de lo que está pasando aquí. Menos se habla de que los jóvenes españoles no pueden llegar a fin de mes, no pueden las familias tampoco afrontar ahora la entrada del curso y comprar el material escolar y los uniformes para los hijos. Los chavales no pueden comprarse una casa, ni siquiera tampoco pueden alquilarla, ni siquiera pueden alquilar un piso compartido dentro de un alquiler completo. Y resulta muy útil en un momento en el que se están desvaneciendo las bases sociales tradicionales del apoyo a la izquierda, que vemos según las encuestas que están migrando a votar a Vox, las personas que se consideran que tienen menos recursos, que tienen menos oportunidades, que tienen menos poder adquisitivo, los obreros, los profesionales manuales están votando a Vox, y es un momento clásico de llamada al orden y de llamada a filas con los temas clásicos de la izquierda. Y por eso ahora vamos a ver un revival de todos los asuntos relacionados con la memoria histórica, un revival de todo lo relacionado con Palestina, de todo aquello que es ideológico y no tanto material, no tanto cotidiano, no tanto ordinario, no tanto del día a día, y que por tanto puede volver a realinear las posiciones. A Sánchez le interesa mucho hablar de lo abstracto y que sucede lejos, y no de lo concreto que sucede aquí en España, y lo que es paradójico, ¿no? Porque las bases sociales tradicionales de la izquierda han sido las principales damnificadas y perjudicadas de una acción de gobierno que ha destruido clases medias y clases populares, y que nada de eso va a quedar tapado porque ahora se hable mucho y de forma muy compungida, y de nuevo, como siempre, de cara a la galería, con mucho humo, con mucho marketing, con mucha pompa, pero con poca eficacia, de cuestiones que están sucediendo muy lejos y que nada cambia en la vida cotidiana de los españoles. Lo de Sánchez, además de pues toda la corrupción que le rodea, además de su incompetencia, yo creo que hay algo de gafe también, ¿no? Porque mientras ayer hacía su fervorín nazi, en Israel estaban asesinando a 6 personas en un ataque terrorista palestino, y da la puñetera casualidad de que uno de los 6 asesinados era español, Jacob Pinto. Con lo cual, pues bueno, encima de todo ha quedado como cagancho en Almagro. Pero ese gafe que tiene Sánchez no es exclusivo de Sánchez. Hay una señora que a mí me tiene absolutamente loco, que es María Guardiola, que no pierde ocasión de salir en ayuda del PSOE y además de meter la pata. O sea, fue una de las principales responsables de los resultados desastrosos del 23J en 2023. Es decir, es una de las principales responsables de que Sánchez haya vuelto a gobernar. Y no se le ocurre otra cosa que salir a validar toda la retórica de Sánchez sobre las atrocidades supuestas de Israel en Gaza, justo también horas antes de que maten a un español ahí en Israel, y además en medio de una campaña de los bildutarras para boicotear la vuelta a España. O sea, es que se puede ser inoportuno, más inoportuno, y María Guardiola es una cosa espectacular. Yo no sé qué hace esta señora en el PP. O sea, tú la trasplantas al PSOE o la trasplantas a Podemos y podría seguir diciendo lo mismo que dice, ¿no? Sí. Bueno, pues es que de eso va un poco la película actual con el Partido Popular, que si a uno le quitan el rótulo o la banderita de fondo de la comunidad autónoma desde la cual está hablando, y uno se venda los ojos y solamente escucha, no sabe quién está hablando, y no sabe si esa persona es del Partido Popular, del Partido Socialista, de Sumar, porque en cada vez más asuntos son indistinguibles en materia internacional, pero son indistinguibles también en una gran cantidad de cuestiones que tienen que ver con lo que sucede dentro de nuestras fronteras, con la gestión de las fronteras, con la gestión de los incendios este verano, con una serie de temas que son los temas centrales de la vida de la gente, y en los que son tan indistinguibles que forman parte de un mismo monstruo con diferentes cabezas, y que dice o maquilla cosas en un sentido o en otro para poder gustar más o menos a su electorado, pero que en lo central, en lo medular, en lo nuclear,
viene a decir exactamente lo mismo, lo cual es realmente empobrecedor en términos democráticos, porque la pluralidad de opiniones que hay en la sociedad, sin embargo, no se ven reflejadas en la supuesta pluralidad de fuerzas políticas, que no es tal. Yo añadiría que por darle más perspectiva al asunto de María Guardiola, es que hay que reconocer que el PSOE es el que ha configurado en gran medida la sociedad actual ideológicamente. Entonces es muy habitual ver a gente del PP defendiendo lo mismo que el PSOE, pero es que se han educado en lo mismo. Los mismos credos. En el Estado autonómico es la mejor posibilidad de estructura territorial de España imaginable. Eso, vamos, si tú lo cuestionaste, bueno, es un anatema completamente, ¿no? En la cuestión de Palestina y de Israel, bueno, está absolutamente establecidas desde hace muchísimo tiempo desde estas coordenadas socialistas, la educación, los temas que tienen que ver con el así llamado género, En fin, que es que yo creo que casi todos los debates los ha puesto sobre la mesa, el tema de la memoria histórica que salía hace un ratito, ¿no? Los ha puesto sobre la mesa el PSOE, pero no solamente es que los ha puesto con un argumentario casi indiscutible, y entonces el PP que se dedica, dice, a la gestión, pues asume todo lo demás, y en ese sentido lo de María Guardiola a mí no me extraña en absoluto. Estamos acostumbrados a González Pons, un montón de personajes que son perfectamente intercambiables con un socialista medio. En el caso de Guardiola yo no sé, pues, y también hasta en Sumar podría perfectamente estar, o sea que es una persona que está... Sí, además haría buena pareja con Yolanda Díaz. Es justo lo que yo estaba pensando. Yo me ha venido a la cabeza el modelito de ayer, pues sustancial, ¿no? Claro, yo creo que en los envoltorios yo creo que encaja perfectamente en Sumar, pero no solamente en los envoltorios. Yo creo que es que asumen en realidad gran parte del credo socialdemócrata que lleva se lleva repartiendo desde hace casi medio siglo. Es que la democracia española es que lleva en vigor muchísimo tiempo. Por cierto, yo que ya peino canas, como se puede observar, ya se ha dejado de decir, es una democracia joven. Bueno, pero es que ahora ya que ha dejado de ser joven sigue manteniendo los mismos postulados que al inicio, ¿no? Y esa disculpa ya no vale. O sea, que en realidad quien pone sobre la mesa todos los debates y quien pone las razones, y no hay nadie enfrente, o no lo ha habido hasta hace unos años, ha sido el PSOE, y entonces el PP pues está en esas coordenadas. Y aquí hay una cuestión que el Partido Popular tal vez debería plantearse en algún momento, que es ¿qué eficacia ha tenido este seguidismo? Porque la eficacia que ha tenido ha sido que ha ido perdiendo apoyos, que cada vez más personas han considerado que el Partido Popular era una estafa y que no representaba sus legítimos intereses o visiones del mundo, y sin embargo el Partido Popular persevera. Sí. Persevera en esta actitud, no sabemos si por miedo, por cobardía, por creer que entonces les van a señalar, pero lo vemos con todos los temas. Y cada vez que quiere aproximarse a la izquierda y a decir el lenguaje de la izquierda y el mensaje de la izquierda, lo que se lleva de enfrente siguen siendo los mismos ataques de siempre. Claro. No cambia, no se mueve ni un palmo a la izquierda en su actitud, porque sabe que tiene totalmente rehén al Partido Popular de esta actitud. Y en el caso concreto que nos ocupa, pues bueno, es realmente lamentable, porque como comentaba Luis, esto ha sucedido al mismo tiempo que un ciudadano español que estaba residiendo en Jerusalén, con 25 años, recién casado, pues fallecía como consecuencia de un ataque terrorista de Hamas, y bueno, pues la simultaneidad y la oportunidad pone muy de relieve hasta qué punto algunos están perdidos, hablando de política internacional. Vamos a cambiar de tercio, pero no, porque estábamos hablando de estrategia del Partido Popular, y realmente yo, si en estos momentos fuera Alberto Núñez Feijóo, pues creo que tendría un dilema que yo no sé si yo sabría resolver. Y lo ilustro con dos cosas que acaban de suceder en el terreno electoral. En Argentina, los kirchneristas han vuelto a ganar con claridad las elecciones en su bastión de la provincia de Buenos Aires. Ganaron las elecciones con claridad la vez anterior y ahora han vuelto a ganar las elecciones con claridad. Lo cual se está vendiendo como una derrota estrepitosa de Milei, lo cual, pues hombre, no es así. Milei tenía su partido el 25% y ahora tiene el 33%. Es decir, Milei ha subido y considerablemente. Los kirchneristas han subido 4 puntos, Milei ha subido 8. O sea que el resultado, pues hombre, no ha podido desbancar al kirchnerismo, pero ha subido. ¿Quién se ha hundido?
Pues el centro centrado, el partido Somos, que es allí el de centro centrado. Pero es que ayer ha habido elecciones en Noruega y resulta que en Noruega gobernaba una coalición de izquierda y va a seguir gobernando una coalición de izquierda, pero en la oposición ha habido una recomposición brutal. El partido soberanista, es decir, el Vox de allí, ha pasado a ser segunda fuerza, sube de 21 a 48 escaños. El PP de allí, es decir, la derecha conservadora, pasa a ser tercera fuerza, queda por detrás de los soberanistas, bajando de 36 a 24 escaños. Y luego, el que se mete un guarrazo brutal y prácticamente queda ya camino de la extraparlamentarización es el centro, que tenía un total de 28 diputados y se queda en 9. Es decir, estamos en una situación donde hay un bando, que es el mundo progre woke, que va frontalmente contra la democracia en Occidente. Tenemos otro bando, que es el bando de los soberanistas, que se enfrenta al mundo progre woke, y la pregunta es, ¿queda terreno en medio? Es que no queda terreno en medio. O sea, en mitad de una guerra o de una revolución, tú puedes elegir bando. Hasta ahí llega tu libertad de acción. Lo que no puedes es quedarte en medio, porque entonces te disparan los dos bandos a la vez y realmente te quedas en tierra de nadie, ¿no? ¿Qué estrategia seguirían ustedes si fuera Alberto Núñez Feijóo? ¿Ser más PSOE que el PSOE? ¿Ser más Vox que Vox? ¿O tratar de ser una cosa en medio y por tanto perecer en tierra de nadie? Bueno, doctores tiene el PP que sabrán responderle a esa pregunta, don Luis, pero bueno, ellos tienen que cargar con sus políticas, es decir, la memoria es muy frágil, ellos tienen un gran dominio de muchos medios de comunicación, pero los que tenemos un mínimo, ya digo, de memoria, pues sabemos que el PP no ha hecho nada contra la inmersión lingüística obligatoria en Cataluña, en Galicia ha convertido, hablo de lo lingüístico, que no es ninguna extravagancia, esto es un elemento nuclear, porque para moverte por España las barreras idiomáticas son una realidad incontrovertible, ¿no? Ellos han implantado ese modelo en Galicia. El desarrollo del sistema autonómico, que se vendió como una descentralización y que ha sido una recentralización a escala regional, lo han impulsado ellos tanto como el PSOE en Europa, y además lo dicen abiertamente, orgullosos de ello. Votan exactamente lo mismo. Unas agendas que están destruyendo, como decía Quero, unos sectores productivos que además la pandemia reveló los riesgos que corremos haciendo desaparecer esos sectores productivos. Es que no la estamos jugando en el futuro. El tema de la vivienda, ¿qué podemos decir? Es que es dramático, Ahí podríamos entrar en un montón de factores que tienen que ver con los jóvenes, cuestiones también de valores, pero la realidad económica es que un joven de 20, no sé cuándo acaba uno de ser joven ya a estas alturas, ¿no? Pero de 20 y pocos años, aunque tenga un puesto de trabajo más o menos estable, el porcentaje que le supone, como dicen ellos, la solución habitacional, pues le impide tener una vivienda propia o tener un proyecto de vida más o menos a largo plazo. Entonces, todo eso a todo eso no ha respondido el PP de una forma diferente a como lo ha hecho el PSOE. Lo que ha habido es una especie de turnismo, y además un turnismo seguidista por parte del PP, porque cuando llega lo ideológico se olvida. Pues están con la cantinela esta de la gestión, que aprenderán en sus escuelas de negocios, o donde se lo enseñen eso, pero no tocan nada de lo ideológico. Entonces, a la mínima se les cae completamente la estructura, porque te llegan los otros, pues eso, con la puesta sobre la mesa de una agenda ideológica contra la que ellos no tienen ningún argumento, porque es que pues no sé si es que se han creído las ideas de la tecnocracia o no sé qué mitos tienen en la cabeza. El de Europa, por supuesto, eso lo admiten con los ojos cerrados. El de la Europa está sublime, quiero decir, porque Europas hay muchas también. Y entonces, pues lo tienen muy crudo en el futuro. Lo tienen muy crudo porque, a no ser que la gente sea muy desmemoriada, pues se da cuenta de que muchas de las cosas que está ahora diciendo Feijóo las dice forzado porque Vox es el que las ha puesto dentro del debate o ha escorado el debate a otras cuestiones que están ahí ocultas por otras realidades, pero latentes, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que lo tiene difícil el PP. Sí, aquí hay varias cuestiones que he comentado. Estoy totalmente de acuerdo con Iván. Por una parte hay como esa tensión entre el discurso del Partido Popular, el discurso en algunas ocasiones y en algunos lugares y por algunas personas, y su práctica política. El Partido Popular se llena la boca diciendo que hay que perseguir la inmigración ilegal, pero regulariza 500.000 ilegales. El Partido Popular
dice que es el paladín de la gestión y que nadie sabe gestionar como ellos, pero hemos visto lo bien que han gestionado los incendios o lo bien que gestionaron la Dana en la Comunidad Valenciana. El Partido Popular, cuando hace falta, con la boca chica, carga contra las autonomías y sin embargo es el principal garante y sostenedor del modelo autonómico. El Partido Popular también en España se pone muy digno con algunas cuestiones que vienen de Bruselas y es su principal impulsor y promotor en Bruselas. Por tanto, el Partido Popular, yo creo que para cada vez más personas y sobre todo para los más jóvenes, para aquellos que no han nacido a la política en un esquema bipartidista, sino que ya se han incorporado a la política en un esquema de 3, 4, 5 partidos, el Partido Popular ha dejado de ser un partido de referencia, así lo vemos en las encuestas, que sus porcentajes de voto entre la población más joven no son particularmente significativos, y esa desconexión que tiene con la vida cotidiana de un chaval de 20, 25, incluso de 30 años, le va a hacer pasarlo muy mal en el futuro a nivel electoral. Y esto que estamos viendo en España, donde el baby boom fue un poquito posterior a otros países que lo tuvieron justo inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, en España fue más en los 60, 70, bueno, habla de una fractura demográfica, de una fractura electoral que ha hecho que se hundan el partido tradicional de centro-izquierda y el partido tradicional de centro-derecha. En España vemos cómo en las encuestas, la que salió esta semana de 40 dB, hay 1 millón de votos que están yendo del Partido Popular a Vox, y es una dinámica que va a ir incrementándose en la medida en la que todos los problemas que están haciendo que los jóvenes se distancien del sistema están en una fase inicial y que las políticas que nos gobiernan solamente van a ir incrementándolos, acrecentándolos y llevando a una cada vez más difícil acceso a la vivienda, cada vez más difícil disfrute tranquilo de la paz y de la libertad y de la convivencia en las calles, a un futuro cada vez más oscuro y más negro para la vida en el campo, para la vida de la industria, para la vida de las pequeñas y medianas ciudades. Y los jóvenes, que han sido el motor del cambio en Argentina, en Noruega, en Francia, en Italia, lo van a ser también en España, porque el Partido Popular es un partido que es contrario a los intereses de los jóvenes en España. Hacemos una pausa publicitaria y vamos a ver la otra cara de la moneda, porque efectivamente los análisis de las intenciones de voto en las encuestas, por ejemplo, que publicaba ayer 40 dB, muestran que Vox es primera fuerza entre los segmentos de edad hasta los 45 años, por delante de PSOE y de PP. Pero Vox ahí tiene una falla enorme en los segmentos de 55 a 65 y de más de 65. ¿Por qué la gente mayor no vota a Vox? Pausa publicitaria y vamos a ello. Bueno, a ver, don Carlos Hernández Quiero, aprovechando que es usted diputado de Vox, ¿por qué esos segmentos de voto de 55 a 65 años y más de 65 años tienen menos porcentaje de voto a Vox? ¿Qué falla ahí? Bueno, yo no sé si es tanto algo que falle en Vox como que los cambios políticos también son paulatinos. Antes hablábamos de que la gente vota con memoria y no es lo mismo haber estado votando durante 30 años al PP, al PSOE, a Izquierda Unida y tener tu marca fija, tu referente, tu líder político al que sigues más, con el que te sientes más afinidad, a tener 20 años y que para ti todos valgan lo mismo de partida, porque tú no tienes ese mirar atrás, mirar el retrovisor y decir, bueno, yo me estaba vinculando a este partido. Pues cuando uno apuesta durante mucho tiempo por un partido, le cuesta también renunciar a ello, porque también de alguna forma es renunciar a lo que él mismo ha estado defendiendo, y es creer que sus elecciones en el pasado han sido erróneas, o que le han defraudado, o que le han traicionado, o que le han estafado a aquellos en los que ha confiado. Y por tanto creo que es algo que antes de político tiene un punto antropológico muy humano, que es muy básico, que no nos gusta darnos cuenta de que podemos estar equivocados y que la rutina y los patrones repetitivos pues bueno, son algo importante en las personas. En ese sentido, el apoyo al Partido Popular, el Partido Socialista, es masivo entre la población de mayor edad en España, y como veíamos antes, empieza a estar tiritando entre, no solo los jóvenes, porque antes preguntaba Iván, ¿cuándo acaban los jóvenes? Yo tengo 35 y yo estoy en el límite, tengo 34, perdón, y estoy en el límite porque muchas de las encuestas marcan hasta 35. Honestamente, no soy un joven de 20 años. Pero lo cierto es que Vox ya no solamente tiene un gran resultado entre los muy jóvenes, entre los primeros electores, entre los electores de 20 y pocos, sino que hasta los 40 y pico es la primera fuerza, es la fuerza que recibe más apoyo, y en parte yo creo que es porque la parte de la población más joven y aquellos que se han hecho eternamente jóvenes porque nunca han podido dar el salto a tener una familia, a tener una casa en propiedad, a sentir que gobiernan su proyecto vital, el Partido Popular, el Partido Socialista les ha condenado a ello.
En España en las últimas décadas hemos vivido unas décadas de decadencia económica, de destrozo de los salarios reales, de destrozo del poder adquisitivo y la renta disponible de las familias, de incremento criminal de la deuda pública, de subida brutal de impuestos, de desindustrialización, de despoblación, de inseguridad en las calles, de cambio demográfico, de dificultades de acceso a la vivienda. La gente que está sufriendo todo eso no cree que haya sido resultado de una plaga, ni resultado de la mala suerte, ni resultado del azar. Hay personas, hay políticos que han sido los responsables de esto con sus votos semana tras semana en los congresos y parlamentos autonómicos, con sus decisiones desde los gobiernos, y en ello han estado tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. No es, por tanto, casualidad que las víctimas de esas 2 décadas o 3 décadas de políticas contrarias al interés general sean quienes primero se rebelen contra estas políticas. Bueno, otro dato del desglose por segmentos de población que traía 40 dB es un dato un tanto sorprendente. Si nos fijamos solo en el electorado masculino, pues resulta que Vox ganaría las elecciones, es primera fuerza. Pero entra en juego el electorado femenino, donde Vox está recuperando terreno a toda velocidad, pero venía de muy abajo. Es decir, dentro del sector femenino, el voto a Vox era muy minoritario antes. Ahora ya no lo es tanto, está subiendo como la espuma, al mismo ritmo que va cayendo el voto femenino al PSOE. Entre otras cosas, gracias a las andanzas de Ábalos y sus chicos, ¿no? Y sus chicas. Y sus chicas, sí. Bueno, yo creo que eso tiene que ver como todo, con varios factores, ¿no? Hay que un poco también por lo que decía Carlos, ¿no? De que es muy difícil renunciar a lo que ya has sido y replantearte con cierta edad, pues en cierto modo no es una enmienda a tu trayectoria vital, ¿no? Entonces la llegada de nuevas generaciones que se encuentran con un feminismo administrado, por decirlo en palabras de Saulo Calderón, un feminismo administrado que establece un canon de lo que es una mujer, y que ese canon chirría con muchas de las cuestiones de la vida real, pues hacen replantearse, por lo menos a toda esa gente que se está incorporando a una vida madura, a una vida adulta, ¿no? Ya no digo joven, pues ya no sé dónde está la barrera, como tú bien decías, ¿no? Ese canon sí, está ahí establecido, pero luego paralelamente se han aprobado leyes como la del sí es sí, desde esas coordenadas, aunque quiera cargarle la culpa el PSOE a sus socios podemitas. El tema de la inseguridad en las calles es una realidad evidente. Yo ya por cuestiones biográficas, mis amigas, yo no les he oído nunca temer por salir por las noches por Madrid, o vamos, algo que fueran en sitios muy, muy recónditos, ¿no? Pero ahora las hijas de esas amigas, por cuestiones ya digo biográficas, sí que se encuentran con un miedo que antes no ha existido. Resulta curioso, ¿verdad? Porque yo creo recordar que había una señora que se llamaba Irene Montero, que llegó al poder y dijo que su objetivo era que las mujeres pudieran volver solas y borrachas, y lo que ha conseguido es que no puedan volver solas, ni borrachas ni sobrias, ¿no? No, claro, es que las consecuencias de esta especie de mitos que maneja en gran medida la izquierda con respecto por no hablar, ya por no meternos en el abismo ya de las cuestiones de género, que ahí ya eso es un caso para la metafísica, me parece a mí, esa la autodeterminación, la autopercepción, claro, eso en una discusión en un salón muy elegante pues puede dar para pasar una tarde muy, muy entretenida, pero por poner ejemplos, en cuanto en unas oposiciones alguien que sea autodeterminado te gana con otras condiciones, pues claro, empieza a chirriar todo. Y en definitiva yo creo que es que estamos ante cuestiones, creo, generacionales. Un factor importante que más o menos lo ha apuntado Carlos es el demográfico. Es que, claro, la pirámide poblacional española que está invertida tiene un estrato de gente de cincuentona o cuarentona o lo que sea mucho más amplio que la base que está muy debilitada por motivos también que habría mucho que discutir, ¿no? Motivos materiales, ideológicos y de todo tipo, ¿no? Y yo creo que esa es la explicación quizá a esta especie de fractura entre el voto del partido hegemónico que ha construido esta España ideológicamente y estructuralmente en estos 50 años, que es el PSOE, que es un partido renovado, un partido nuevo de los años 70 hecho para esto, para este modelo, y luego las alternativas que han ido surgiendo, pues yo creo que de una forma bastante natural, porque por muy dogmático que uno sea, la realidad te coloca ante situaciones que el dogma no te cubre. Entonces, si resulta que hay una
inseguridad creciente, si eso de sola y borracha, que por cierto tampoco me parece que el lema más afortunado, ¿no? Vaya objetivo, ¿no? Pero bueno, se entiende más o menos lo que quería decir. Pues mire, yo cuando Irene Montero salió a decir eso, se le echó todo el mundo encima, y yo dije, pues la única cosa sensata que ha dicho. Lo que quiere decir, o sea, pero a mí, cuando estuve en Japón, siempre lo cuento, me maravilló que me contaran, no, aquí salimos los viernes por la tarde, los amigos y tal, y si uno está muy borracho, le dejamos durmiendo en un banco del parque. Y yo dije, ¿y no le roban? Dicen, no, por Dios, ¿cómo le va a robar a alguien? O sea, bueno, yo quiero vivir en un país así, donde un señor o una señora esté como una cuba y no le vaya a pasar nada, ni le violen, ni le roben, ni le apuñalen. Eso es un país seguro. Sí, eso no lo discuto. Yo digo que el lema a lo mejor no es el más elegante. Dicho lo cual, la cantidad de delitos sexuales, que aquí también hay otra trampa, ¿no? En las estadísticas, no ha crecido el volumen de delitos. Bueno, porque es un totum revolutum, pero si te vas al caso específico de las agresiones sexuales, pues han crecido mucho. Entonces, claro, entre elegir entre cuestiones de un subjetivismo absoluto y elegir políticas que intenten frenar ese problema real, porque una violación es un trauma para toda la vida, pues la gente va tomando decisiones y va abandonando. Yo creo que esos mundos, ya digo, que es que me parecen discusiones casi de los escolásticos, o sea, ya cosas asombrosas, ¿no? Sí, aquí varias cuestiones. Por un lado, antes de entrar en el tema de las mujeres, algo relacionado con los partidos nuevos y una originalidad del caso de Vox. Mi sensación es que, en general, cuando en España o en otros países han surgido en poco tiempo partidos nuevos con mucha fuerza, estos partidos han sido muy deudores del voto joven. Y así fue en su día con Ciudadanos, y en su día con Podemos. Y con UPyD, sí. Y con UPyD, y de un voto, que aquí viene la particularidad, también muy urbanita. Sí. Eran partidos cuya fuerza residía en las clases medias formadas, profesionales de las grandes ciudades, y en el momento en el que éstas viraban hacia otro partido, su fuerza se descomponía y se disolvía como un azucarillo. Vox tiene una fortaleza de la cual carecían estos otros partidos, y es que Vox es tan fuerte en un municipio del interior de Palencia, de Zamora o de Jaén, como en un barrio de renta alta de Madrid, como en un barrio de renta baja de Madrid. Y esa transversalidad, aunque aún esté muy ligada a la juventud o a la edad media, sí que le garantiza tener una proyección a futuro de la cual carecieron todos estos partidos, y nos habla de que es un partido que, más que un partido, una cultura política que ha venido para quedarse, y que al margen de los éxitos o no que pueda ir teniendo en cada momento, cosechando en cada momento esta herramienta, hay una sed, hay un hambre en la población que ya no es puntual, que ya no es coyuntural, sino que es estructural, que es de una impugnación de lo que han venido haciendo los principales partidos, que cala por igual en el campo o en la ciudad, que cala por igual en la gran ciudad que en la pequeña capital de comarca, que cala por igual entre las personas más formadas que entre las personas menos formadas, y esto es un activo muy potente que tiene Vox. La posible falla que se estaba mencionando relacionada con las mujeres, bueno, yo creo que suscribo por completo lo que ha mencionado Iván, y creo que además ha habido una propaganda muy, muy potente que ha querido presentar a Vox de manera exitosa hasta el momento como un partido contrario a los intereses de las mujeres, un partido machista, un partido que odia a las mujeres, misógino, cuando lo cierto es que si de nuevo vamos a la práctica, yo creo que es que a la gente lo que le importa es la práctica y no unos discursos que están en la estratosfera, sino en la práctica. El partido que se ha opuesto y que señaló con muchísima antelación cuáles iban a ser los efectos perniciosos de la ley del sí es sí fue Vox. El partido que se opone de forma frontal a una inmigración masiva y a un reemplazo demográfico por parte de poblaciones del norte de África con valores incompatibles con los nuestros y que van a llevar a las mujeres a vivir como no han vivido nunca en España, es Vox. El partido que considera y que pone los medios para que de verdad quien quiera, como dice Luis, puedan ir o volver o entrar o salir de su casa en las condiciones que quiera sin que le pase nada, es Vox. El partido que valora a la mujer en tanto que persona y no en tanto que pertenece a un colectivo, es Vox. Y en la medida en la que todas esas cuestiones son tan claras y, como digo, lamentablemente los problemas que muchas mujeres sienten en España y sufren en España van a ir incrementándose porque las causas que los generan cada vez son más evidentes y nadie quiere paliarlas, yo considero que Vox tiene ahí una larga llanura en la que galopar y la cual crecer.
Bueno, donde las cosas no pintan tan bien es en Francia, donde, pues en fin, el gobierno se ha ido básicamente a tomar viento después de que no consiguiera pasar la moción de confianza. En estos momentos la política francesa pues está partida. Por un lado, el partido de la agrupación nacional de Marine Le Pen, que si mañana hay elecciones ganaría de calle esas elecciones. Por otro lado, la extrema izquierda de Mélenchon, que está absolutamente como un cencerro. Y luego en el centro, un Macron que estaba convencido de ser una especie de cruce entre Napoleón y Talleyrand, y al final ha descubierto pues que, en fin, es un pringadillo que no sabe cómo manejarse en la política. Lanzó un órdago con sus últimas elecciones pensando en reforzarse con el argumento del miedo a la ultraderecha, y al final resulta que quedó tercero. Ganó en votos Marine Le Pen, ganó en escaños la extrema izquierda, y él se quedó en medio, en tierra de nadie, a hacer el panoli, y le van cayendo los primeros ministros uno tras otro, y ahora va a intentar nombrar a otro primer ministro. Pero vamos, que mientras tanto lo que va a pasar mañana son manifestaciones tipo chalecos amarillos en Francia, que imagino yo que estarán un tanto moviditas, porque en Francia las manifestaciones tienden a ser bastante, como diría yo, violentas, vamos, ¿no? Yo siempre digo de Francia, casi es un chascarrillo, ¿no? Que en el pecado colonialista llevan la penitencia, ¿no? Y es que estuvieron en este intento siempre que han tenido de tener un imperio, que fallido siempre, pues el problema inmigratorio, no migratorio, que es la palabra que también ha intentado neutralizar las naciones, ¿no? Que tienen con el Islam, pues se revela con toda crudeza. Y lo sorprendente, que también en España parece que va por ahí los tiros, ¿no? Es que la izquierda se alinean con el Islam. Yo es una cosa que de verdad todavía no me cabe en la cabeza, porque un poco lo que decíamos antes, ¿no? Con respecto a la mujer, pues anda, que el trato que se le da en el Islam a la mujer, ¿cómo puedes presentar eso como algo que encaja con tus postulados para las otras mujeres? Entonces, Francia yo creo que está quebrada en gran medida, y desde luego allí sí que se está viendo algo que quizá en España veamos dentro de un tiempo a medio plazo, ¿no? Que es una especie de actitud defensiva de los que han estado detentando el poder, y una actitud expansiva por parte de aquellos que acometen los problemas reales. Y es que, vamos, en Francia estamos acostumbrados a ver pues prácticamente zonas completamente islamizadas, con unas segundas y terceras generaciones que son las peores, porque eso, siempre dicen el primero llega a trabajar, no atiende al hijo, el hijo se radicaliza, en fin, los procesos que todo el mundo está viendo. Y entonces, claro, pues Francia tiene un problema real, y yo creo que España haría bien en estar atento a lo que está pasando allí. Eso me lo ilustraba muy bien un amigo mío que vive en Holanda, y entonces contaba que él vive en Utrecht, y contaba que tenía unos amigos turcos que habían venido de Turquía hacía 10 años a trabajar en Holanda y demás. Y dice, ¿y por qué vivís aquí en Utrecht y no en Rotterdam, donde hay una colonia turca enorme? Y dice, precisamente por eso. Vivimos en Utrecht porque nosotros venimos huyendo de lo que es la sociedad turca. Dice, en Rotterdam está lleno de turcos, muchos de ellos de segunda o tercera generación, que como no han conocido la sociedad turca, se ponen a votar y a promover las cosas que han llevado a la sociedad turca y a otras sociedades islámicas al desastre. Dice, con esos turcos no queremos nada, porque nosotros huimos de eso, ¿no? Sí. Bueno, tenemos en estos momentos los casos de corrupción abiertos, ya hemos hablado bastante de ellos. Me gustaría, porque tenemos 13 minutillos antes de tener que cambiar de tercio, porque se va a incorporar otro invitado a la tertulia, me gustaría que habláramos de la querella criminal que Vox ha presentado ayer en el Supremo contra el gobierno central y contra gobiernos autonómicos por la gestión de los incendios. Pues sí, efectivamente, ayer en rueda de prensa por la mañana nuestra portavoz nacional, José Antonio Fuster, anunciaba que Vox presentaba una querella ante el Tribunal Supremo ante todos los responsables del infernal verano que hemos vivido y que se ha vivido sobre todo en el norte y oeste
de España, con unos incendios que han arrasado 500.000 de hectáreas, que se han llevado vidas por delante, que han destrozado pueblos, que han calcinado viviendas y que han hecho sentirse muy abandonados, aún más abandonados de lo que ya estaban, a los habitantes de innumerables poblaciones y localidades de la España interior, de la España que llaman vacía y que ha sido vaciada y vacilada y olvidada y abandonada en estos meses de verano. Y a Vox no le ha temblado la mano a la hora de dirigirse contra todos aquellos eventuales responsables. Esto quiere decir algunos del Partido Popular y algunos del Partido Socialista, porque tan negligente ha sido la actitud de los presidentes de las comunidades autónomas, por ejemplo, de Extremadura, de Castilla y León, de Galicia o de Asturias, como criminal ha sido la actitud de un gobierno que no ha puesto todos los medios a su disposición, a su alcance, para poder confrontar la extensión del fuego y todo lo que iba destrozando. La querella de Vox plantea sobre todo que hay una responsabilidad de los representantes públicos y una negligencia a la hora de tratar no solamente la extinción de los incendios, sino fases previas, la prevención de los incendios y su gestión. Y aquí tenemos que hablar de nuevo de algunos de los principales asuntos que preocupan en esta tertulia y que han sido machaconamente repetidos por Vox en los últimos años, que es, habría sucedido lo mismo sin una gestión una estructura territorial tan crítica y tan profundamente inoperante para hacer frente a las adversidades como la del Estado autonómico, en la que las competencias se convierten en el refugio. Cuando hay que inaugurar una casita o hay que inaugurar una carretera, todo el mundo es todo su competencia, pero cuando hay que fiscalizar el poder, rendir cuentas y dar la cara, todos escudan que la competencia es del otro. Y hay un laberinto autonómico que permite, yo me meto en este recoveco, en este meandro, y esto le toca al de al lado y allá se las apañe, lo cual es una actitud bastante reñida con un ideal de la representación política y del trabajo para la ciudadanía. Entonces nos hemos encontrado con bomberos que se frenaban cuando tenían que cambiar de comunidad autónoma, de bomberos que estaban esperando que fuera declarada una emergencia de interés nacional para que de verdad se movilizaran recursos de todo el Estado para poder afrontar la situación, de comunidades autónomas en las que había más o menos presupuesto y más o menos recursos destinados a la prevención y extinción de incendios y que por tanto tenían más o menos suerte a la hora de poder salvar la vida y la hacienda y el patrimonio de sus ciudadanos. Entonces, en primer lugar, el Estado autonómico, que como siempre, cada vez que vienen mal dadas, nos demuestra su ineficacia. Nos lo demostró en el primer momento de la pandemia, nos lo demostró desde luego con la gota fría de Valencia y nos lo demuestra en la actualidad. Pero por otra parte también un problema dramático de prevención en lo relacionado a que el seguidismo absolutamente dogmático que en España se ha hecho desde hace 20 años de todas las políticas verdes, mal llamadas verdes, y climáticas, lo que ha llevado es precisamente a la destrucción de todo aquello que esas políticas teóricamente quieren preservar y quieren conservar, que es el medio natural, porque de alguna forma, tanto con prohibiciones como con limitaciones, como con la exigencia de solitudes, burocracias y laberintos interminables, se ha conseguido que sea imposible limpiar los bosques, recoger madera, hacer silvicultura, hacer pastoreo, una serie de actividades tradicionales. Y cuando digo tradicionales es que durante siglos permitieron que los habitantes de los bosques, que eran aquellos que conocían los bosques y los montes y las dehesas y los campos, autorregularan conforme a su conocimiento, a su experiencia y a sus necesidades la vida en el campo y evitaran precisamente que se propagaran los incendios como aquí se han propagado. Como aquí, por encima de la experiencia de los paisanos, lo que ha importado siempre es la ideología de los políticos que están en un despacho, que solo son unos domingueros, que solo van al campo como domingueros. Ha dicho, no, tú no puedes recoger leña, tú no puedes limpiar, tú no puedes desbrozar, tú no puedes hacer cortafuegos, porque los fuegos no se detienen ahora en verano. Se hace durante el invierno, se hace durante todo el año para que no haya esa biomasa combustible que está extendiendo el fuego y que permite en momentos de gran calor pues que se conviertan en vastas extensiones de terreno en incendios imposibles de extinguir y de apagar. Y de nuevo aquí responsables políticos tanto del Partido Popular como del Partido Socialista en las comunidades autónomas, en la nación y en Europa, con sus políticas, con sus exigencias burocráticas, han impedido a las personas que conocen y que viven en el campo poder seguir viviendo en él como han vivido sus padres, como han vivido sus abuelos, con ese conocimiento que les haya mantenido precisamente a salvo de este tipo de problemas. Y una tercera pata, que es la que tiene que ver en España con el gasto público y su distinción con el gasto político, ¿no? Digamos que en un momento en el que estamos en picos históricos de recaudación, sin embargo, vemos que
comunidad autónoma tras comunidad autónoma nos encontrábamos con noticias de se ha reducido a la mitad en los últimos 20 años el presupuesto destinado a prevención o extinción de incendios, cada vez hay menos personal dedicado a ello. Hemos visto a las personas que se negaban, que desobedecían las órdenes que dan las autoridades y se quedan en sus casas apagando el fuego, y bendita desobediencia de esas órdenes, porque gracias a que se quedaron allí consiguieron salvaron varios pueblos. Eso es. Entonces resulta que estamos pagando más impuestos que nunca para tener peores servicios que nunca, para que tus pueblos se quemen, para que tengas que ser tú el que esté haciendo un cortafuegos, contraviniendo incluso la normativa existente. ¿De verdad? Entonces, por supuesto que hay una querella que irá además avanzando a medida que se vaya conociendo más información sobre quiénes son los responsables, que se está pidiendo quiénes son los responsables secundarios y terciarios en cada comunidad autónoma de la prevención y de la gestión y de la extinción de fuegos. Y creo que Vox aquí ha tenido el acierto de ir contra todos, de ir contra Sánchez, de ir contra Marlaska, de ir contra Agesen, pero de ir contra todos y cada uno de los presidentes de unas comunidades autónomas que han abandonado, porque es lo que han hecho, a sus vecinos. Se decía mucho que si se iban a convocar elecciones en Castilla y León en la vuelta del verano, dudo mucho que Mañueco, que no ha estado precisamente siempre en el lado de los valientes, vaya a convocar elecciones después de la nefasta gestión que ha hecho su gobierno de los incendios en Zamora y en León. ¿No va a haber elecciones en Castilla y León entonces? Parece, ¿no? Ahora mismo. Ay, Dios mío, cómo cambian las cosas en muy poquito tiempo. Bueno, y ha mencionado don Carlos Hernández Quero una cosa que es el asunto de la estructura autonómica. Yo recuerdo, porque soy muy mayor, no como estos dos señores que me acompañan en la tertulia, cómo durante la transición lo que se nos vendía era que la estructura autonómica iba a conseguir dos cosas. Uno, pacificar las pulsiones nacionalistas, y dos, acercar la gestión al ciudadano. Mentira, las dos cosas. O sea, lejos de pacificar el nacionalismo, lo que hizo fue exacerbarlo, y lejos de acercar la gestión al ciudadano, lo que ha hecho es complicarla todavía mucho más, porque resulta que ahora pues te encuentras con que, como se te ocurra ir a urgencias porque te ponen malo mientras estás de vacaciones en determinadas comunidades autónomas que no son la tuya, pues te amenazan con que te van a pasar a ti la factura, como no hagas no sé qué trámites. Señor, pero si estoy en mi país, me muevo de un sitio a otro, ¿cómo es posible que tenga que hacer un solo trámite más para ser atendido en un hospital simplemente porque no está en mi comunidad autónoma? Eso es acercar la gestión al ciudadano. Es que es demencial. No, bueno, yo que llevo una racha nefasta en el plano sanitario, es que es hasta ofensivo, ¿no? Te pones malo en otro sitio, es usted un desplazado, es que es casi un insulto, ¿no? Pero ¿cómo que soy un desplazado? Esto es asombroso, sí, ¿no? Bueno, es eso, son los efectos del Estado autonómico, no tiene nada que ver con la propaganda bajo la cual se implantó. Yo antes decía que es una especie de recentralización, pues al fin y al cabo son estructuras cuasi estatales con sus capitalidades, con sus servidumbres, con sus tramas clientelares, y eso es lo que está siendo. En absoluto sirve para dinamizar el Estado, y la prueba está en que algunos sistemas nacionales demuestran su eficacia. El Sistema Nacional de Trasplantes, ese sí funciona de una manera eficaz, ¿Por qué? Pues porque me imagino que si un hígado tiene que viajar de Cuenca a Alicante, pues no tiene que venir el comisario político hepático a darle su certificado que el hígado es diferente. Hago una caricatura porque es que es asombroso lo que uno se encuentra por ahí, ¿no? Pero el Estado autonómico es así. En algunos casos ha sido la antesala de un golpe de Estado. O sea, quienes impulsan el golpe de Estado de Cataluña son gente, Puigdemont era el máximo representante del Estado en Cataluña. Y esto la gente, yo creo que no se da cuenta, porque le han vendido la moto de que tiene una banderita, un día oficial, y si ya crean un idioma, ya lo tienen prácticamente todo, ¿no? Y embajadas, es un gasto y un despilfarro enorme, y claro, como los recursos son finitos, a pesar de que alguien dijera que el dinero no es de nadie y esas tonterías, pues claro, es como una manta: si te tapas la cabeza se te ven los pies, y viceversa. Si te lo gastas todo en una serie de estructuras, ya digo, estéticamente casi estatales, pues tienes poco para incendios. Pero el tema de los incendios, y aquí yo ya me pongo un poco contando batallitas, yo que fui bombero forestal o participé en un retén forestal el año que mataron a Miguel Ángel Blanco, yo estuve
en un retén forestal y te das cuenta que un fuego es muy difícil de apagar, ¿eh? Como el fuego coja fuerza, vamos, eso no lo para nadie. ¿Cómo se para? Pues lo que ha dicho Carlos, pues que en invierno haya ganadería extensiva que se ocupe, ganadería extensiva, con lo cual no puedes demonizar al campo como se ha hecho, que esa es otra. Aquí el componente ideológico siempre pesa también, ¿no? Pues es en invierno cuando se pueden hacer los cortafuegos, en primavera hay que limpiar, que era una cosa tradicional, me parece que era por el día de San Juan cuando se limpiaban los cauces de los ríos y los arroyos. Había un mundo tradicional, que yo no digo que haya que ser estáticos y regresar al pasado, cosa que es imposible, pero hay una serie de prácticas que la experiencia demostró, las podas, las limpias, la leña quita una cantidad de masa forestal tremenda, que quitaban, pues eso, combustible, y claro, este año que ha habido una primavera muy, muy, muy lluviosa, pues lo que se ha encontrado, no el cambio climático, se lo han encontrado gente con mechero en muchos casos, que esa es otra, que a mí me hacía mucha gracia, era como un agente externo que incendiaba, no, hombre, eran individuos en muchos casos, han detenido un montón, ¿no? Pues te encuentras con que es imparable el fuego y entonces yo creo que hay que hacer es replantearse muchísimas cosas y el Estado autonómico hay que replantearlo, pero vamos, de todas. Siempre es un agente externo, siempre es un agente externo, porque la Dana también era un agente externo, la crisis de la vivienda, otro agente externo, que es la especulación. Aquí siempre hay un agente externo que impide que los políticos que gestionan nuestro dinero de forma tan nefasta rindan cuentas de qué es lo que han estado haciendo. Sí. Bueno, hacemos una pausa publicitaria y se incorpora otro invitado a la mesa de tertulia y vamos a hablar de una decisión que pues ha causado consternación en los ambientes económicos y puede implicar la pérdida para España de muchísimos puestos de trabajo. Pausa publicitaria y vamos a ello. Bueno, se incorpora, son las 9:32, 8:32 en Canarias, se incorpora a la mesa de tertulia don Hilario Alfaro, presidente del Foro Madrid Empresarial, que ha tenido la amabilidad de venir hasta aquí para comentar un tema que tiene muchas consecuencias, el asunto de Ryanair. Ryanair de repente ha anunciado pues que el 40% de las plazas que tiene para vuelos en España, que pasa de ellas, cierra las correspondientes líneas y que traslada todo ese esfuerzo pues fundamentalmente a Marruecos y a Italia, lo cual pues tiene una serie de consecuencias que son las que queríamos comentar con don Hilario. Bueno, lo primero de todo, ¿por qué ha pasado esto? Es decir, ¿por qué Ryanair toma la decisión de, digamos, reducir su presencia en España y, sin embargo, aumentarla en otros mercados turísticos como Italia o Marruecos? Bueno, esa reducción es prácticamente 1 millón de asientos menos para el próximo invierno. Y esa decisión se toma a raíz de que AENA toma la decisión de subir un 6,5 las tasas aeroportuarias. Ryanair considera que es excesivo y la forma de negociar de Ryanair todos la conocemos, no es que sea la línea más agradable ni la más simpática, pero lo ha hecho en otros países casi rayando en la extorsión. Yo creo que se tienen que sentar los dos, cosa que Ryanair dice que ya no se vuelve a sentar, porque el turismo hay que cuidarlo, que es nuestra primera industria, y creo que el daño también que hace AENA al tener un monopolio, creo que no deja fluir el mercado como debe ser. Es culpa de los dos, creo yo. Culpa de los dos, que al final no han podido llegar a un acuerdo sobre unas tasas que fueran aceptables para Ryanair y aceptables para AENA. Vale, vamos a las consecuencias. 1 millón de plazas que se pierden y que se lleva Ryanair a otros mercados turísticos, Marruecos o Italia. Por tanto, lo que va a hacer Ryanair es ofertar a la gente que quiere irse de vacaciones pues más plazas en esos dos mercados, lo cual tiene unas consecuencias directas sobre nuestro turismo. ¿Podemos cuantificar esas consecuencias o todavía es pronto? Bueno, 1 millón de asientos, pero sobre todo que están en la España vaciada o en líneas y en zonas que nadie la quiere hacer. Iberia o una compañía de Iberia, una filial, ha anunciado que sí, las 400.000 de Canarias las va a cubrir ellos y son 30.000 las que cubre. Ese hueco yo creo que no lo va a cubrir nadie en la mayoría de los casos, y son zonas que quedan muy desconectadas
de turismo y de el progreso económico y social que, por ejemplo, que el se aeropuerto merece. de Santiago creo que va a ser un palo enorme, ¿no? Pues aquí tengo los datos, pero Zaragoza un 45% menos, Santander un 38%, Asturias un 16%, Vitoria un 2%. A eso hay que sumarle 800.000 plazas que ya habían quitado hace unos cuantos meses. Yo creo que el modelo de un monopolio, como es en el caso de AENA en España, creo que lo tenemos que superar, y a lo mejor lo que tendría que haber sería que se negociara aeropuerto con aeropuerto como se hace en otros países. Según los intereses, pues serán unas tasas o serán otras. En cualquier caso, donde se quitan estas plazas, se paga menos, se paga bastante menos que la media nacional en el conjunto de los aeropuertos. O sea que son tasas ya bastante bonificadas. No creo que suena un 6,5 mucho, pero son 0,68 o 0,78 céntimos por billete. Bueno, creo que el modelo de turismo tiene que dar un paso más para hacerlo mucho más competitivo que como está ahora mismo, por un lado, por un monopolio de AENA, y segundo, por compañías absolutamente estridentes como es el caso de Ryanair. Las soluciones a un problema de esta... Bueno, vamos a ver, aclaremos una cosa. Cuando hay un mercado y una compañía lo abandona, enseguida llega otra y lo cubre. Bueno, usted está veremos. diciendo que no va a haber nadie que cubra esto, luego eso quiere decir que realmente no hay negocio en eso y que... será una de las razones por las que Ryanair lo quita. No ve negocio y lo quita y lo pone en otros destinos. Claro, pero entonces eso lo que quiere decir es que si no hay negocio en, yo qué sé, Zaragoza, vendiendo plazas de avión para Zaragoza, bueno, pues entonces alguien, o el aeropuerto de Zaragoza o AENA, tendrá que tomar la decisión de, bueno, pues no sé, a este señor le cobramos menos tasas a cambio de que siga A lo mejor haciendo esto bonificar rentable, más ¿no? Esas tasas, no solo para Ryanair, sino al resto de las compañías que operan en esos territorios que no son rentables económicamente. Ya está usted diciendo una de las posibles soluciones, que sería que no haya un operador AENA que negocie en conjunto, sino que cada aeropuerto pues negocie como quiera. Lo que pasa es que eso no sitúa a los aeropuertos en posición de desventaja de cara a negociar con las compañías aéreas. Me refiero a que, hombre, pues lo de la compra centralizada, ¿no? Cuando tú tienes compra centralizada en una gran empresa es precisamente para conseguir mejores precios de los proveedores. Si dejas que cada departamento negocie por su cuenta, pues se consiguen ciertas eficiencias, pero por otro lado se consiguen peores precios, ¿no? Yo creo que es sentarse y negociar y tener un gobierno que no les deje salir de allí hasta que no lleguen a un acuerdo. Eso de entrada. Segundo, yo creo que el modelo de monopolio de AENA no da más de sí. ¿En otros países cómo es? No existe ese monopolio, o sea, AENA lo hace bien, no solo lleva a los 40 y tantos aeropuertos españoles, sino que en total lleva a otros 40 y tantos por el mundo. Luego será una compañía que funciona, eso está claro. Pero lleva aeropuertos sueltos, ¿no? O sea, por ejemplo, pues en Inglaterra puede tener unos cuantos, sí. pero no tiene todos los ingleses. No tiene todos los ingleses. O sea, en total debe llevar 70 y muchos o 80 y pocos. Pero entonces AENA lleva algunos aeropuertos ingleses y otros aeropuertos ingleses los llevan otras empresas, ¿no? Otras empresas. Y sin embargo aquí en España existe monopolio de AENA para todos total, los que ya ayer aeropuertos. salieron los catalanes, los independentistas catalanes, diciendo que quieren llevar ellos los aeropuertos catalanes, y ya han saltado otras comunidades como el País Vasco, como Valencia, como Palma, como Canarias, diciendo que ellos también. Ya veremos a ver eso como... Yo creo que el monopolio de AENA está... no me casi diga al usted final. más. Quiere decir que vamos a sustituir el monopolio de una empresa estatal AENA por 17 submonopolios controlados por las correspondientes comunidades autónomas, ¿no? Bueno, tampoco es que me vuelva loco el meter a los políticos además en la gestión de los aeropuertos. Claro, o sea, es que tendría sentido el modelo en caso de que fueran los aeropuertos, cada uno independientemente, sin ligazón con la estructura política de las comunidades autónomas y regidos por gestores competentes y técnicos los que tomarán las decisiones, pero Eso claro... sí, eso sí se lo compró.
Siempre que sean profesionales y lo llevaran adaptado a su territorio, me parece muy bien. En cualquier caso, ya han dicho que Madrid no lo sueltan, el monopolio de Madrid no lo sueltan, y sí, a lo mejor el de los catalanes por presiones políticas irán luego una serie de comunidades detrás. Eso, Canarias, Valencia, Andalucía, País Vasco, Galicia. Pregunta, es que como son tan malos, como son tan malvados, pregunta, ¿han provocado ellos mismos la crisis con Ryanair para que así se abra el debate y poder regalarle la gestión de los aeropuertos en Cataluña a los separatistas catalanes por exigencia de Puigdemont? Yo espero que no, pero la presidencia de AENA y muchas cosas coinciden un poco en esa línea. Pero prefiero pensar que no, que simplemente un no haber llegado a un acuerdo en unas tasas, y espero que lo solucionen por el daño que van a hacer, sobre todo a esa España vaciada o vacía, que necesita ese tipo de conexión para no quedarse absolutamente colgada, definitivamente. Porque además tenemos una situación curiosa, como ciertas zonas se queden sin cobertura de trayectos aéreos, la única alternativa son los trenes que dependen de Óscar Puente, ¿no? Bueno, pues encima, más a más. Pues está muy Yo bien, creo que es un ¿verdad? modelo que está dando sus últimas bocanadas. Yo creo que hay que buscar un modelo mucho más eficaz y mucho más actual que al que tenemos ahora mismo. ¿Y qué habría que hacer para que los aeropuertos se encargaran cada uno de su propia gestión? No tengo ni idea porque no soy técnico, pero como empresario creo en el libre mercado y ahí están los sectores que funcionan. Cuanto menos regularizado esté, cuanto menos regulado esté, funciona de forma mucho más eficaz. Bueno, hay excepciones. Se me ocurre, por ejemplo, el mercado sanitario, ¿no? Donde es difícil lo de entregárselo a la iniciativa privada pura y dura, porque por desgracia las personas no somos coches y no somos tan fáciles de asegurar como los siniestros de los vehículos, y al final, pues en fin, la experiencia de algún otro país tipo Estados Unidos no es precisamente halagüeña en lo de la privatización de servicios sanitarios. En Suiza funciona estupendamente los servicios sanitarios en plan privado, pero porque existe obligación estatal de que todo el mundo contrate, y es carísimo. O sea, Suiza gasta el doble en PIB por habitante en sanidad que nosotros, y tampoco es que tenga una mejor sanidad por ello Suiza que España. Pero bueno, dejando aparte el caso sanitario, pues sí, por regla general, cuanto más se Esté menos fomente la competencia, pues tiende normalmente a haber menos fallos en el mercado. No sé cómo lo ve usted, Carlos. Bueno, yo aquí estoy sobre todo aprendiendo, porque es una cuestión que al final es de una complejidad y también de un detalle técnico que me parece que es bastante absurdo que alguien que se dedica a la política pretenda poder saber de todo y hablar de todo como si tuviese un conocimiento. Yo aquí estaba escuchando con mucho interés y tratando de retener algunas cuestiones que sin duda han sido mucho más matizadas y mucho más detalladas que el titular que hemos estado viendo estos días, que es una postura o la otra en función de la conveniencia del a priori que uno ya tiene fijado. Yo aquí estaba escuchando cosas que me parecían muy sensatas y muy razonables, y un único apunte de fondo, que es que ya hemos visto en muchas ocasiones cuando desde el plano de la narrativa y el discurso el gobierno dice vamos a apretar a los grandes. El spoiler es que sale mal, no para los grandes, sino para el que hace uso de los servicios, ¿no? Vamos a apretar con las tasas a la compañía, y el problema es que se quedan al final sin los trayectos aéreos ciudades que los necesitan. Vamos a apretar a los propietarios en el terreno de la vivienda, y la consecuencia es que hay menos viviendas en el mercado, y por tanto el que sufre es el inquilino o el potencial inquilino. Bueno, pues estamos viendo que esa táctica de solamente el palo y no la zanahoria pues conduce a lo que conduce, y el que sale perdiendo precisamente es aquel al que la izquierda, con su grandilocuencia, dice querer defender. Don Hilario, cuéntenos un poco, porque habrá oyentes que no lo conozcan, ¿qué es Foro Madrid Empresarial? Bueno, Madrid Foro Empresarial es una organización que nace hace 10 años. En Madrid, los empresarios de Madrid necesitábamos realmente una organización que no tocara dinero público, que no existía, ni subvenciones, ni ayudas, ni fondos de formación, que eso al final, los fondos de formación ha sido el cáncer tanto de las organizaciones
empresariales como de los sindicatos. Siempre hemos pensado que el trabajador que quiera un sindicato que se lo pague de su bolsillo y el empresario que quiera una patronal, una organización empresarial, que se lo pague del suyo, pero nunca con dinero público y sin tocar un solo euro. En un principio nos dijeron, pues en seis meses estáis muertos, y llevamos 10 años. Al final es crear un grupo de sociedad civil empresarial pura y dura, y hacer propuestas a la administración, tanto local, autonómica como estatal, para mejorar lo que tenemos ahí fuera. Si tuviéramos una sociedad civil fuerte, potente, formada y exigente, no pasarían muchas de las barbaridades que han pasado, que están pasando y más que van a pasar. Y por eso animamos a todo tipo de empresas, pequeña, mediana y grande, que participe y que se acerque a Madrid Foro Empresarial. No tenemos, por supuesto, ánimo de lucro, pero sí dar voz a proyectos para mejorar, en este caso, la Comunidad de Madrid. ¿Y cómo se pueden acercar a Madrid Foro Empresarial? Pues se meten en la página web de Madrid Foro Empresarial. Ponen en Google Madrid Foro Empresarial y ya les sale, pues sale directamente. Vale, y ahí ya pues y ya nos ponemos en contacto nosotros con ellos. Relacionado con este tema de AENA y de los aeropuertos, pues estamos pidiendo desde hace tiempo un segundo aeropuerto para Madrid, cosa que AENA y alguien más se niega, pero según los datos que tenemos es absolutamente imprescindible para poder encarar el futuro y seguir estando o entrar definitivamente en primera división de las ciudades europeas. ¿Por qué segundo aeropuerto y no ampliación del que hay? Porque no se pueden ampliar el número de pistas. Barajas tiene 4 y no se puede hacer una quinta pista. Nunca están las 4 pistas funcionando por problemas de seguridad. Y al ritmo que vamos, que estamos ahora mismo en 66 millones de pasajeros al año, el límite de Barajas está en 70. Se ha hecho un plan director que se puede estirar un poquito hasta 80 millones, pero es que en el 2030 nos visitarán 90, tendrá un tráfico de 90 millones de pasajeros. Esos son los cálculos que hay con los datos que hay ahora. Entonces, un aeropuerto no se hace en 15 días, sino en mucho tiempo, por problema del terreno. Bueno, el desarrollo del aeropuerto son años. ¿Y de quién depende la decisión de abrir un segundo aeropuerto? ¿De AENA? Pues depende de AENA, que no deja de ser el gobierno. ¿Y han intentado ustedes tener una interlocución con ellos? Tenemos una reunión la semana que viene con AENA, para que nos cuenten ellos también cuál es su postura de no hacer ese segundo aeropuerto, que consideran que no es necesario, y nosotros contar por qué pensamos que sí. Todo lo que sea negociar, hablar, intentar convencer, pues creo que es bueno, pero me temo que Madrid necesita claramente un segundo aeropuerto, con los cálculos que hay, que en el 2040 seremos en la Comunidad de Madrid 10 millones de habitantes, y con un solo aeropuerto, y el más cercano que tenemos internacional está a 350 kilómetros, cuando Cataluña tiene 4 aeropuertos, Lérida, Reus, el Prat y Gerona, y todo se está volcando ahí, que me parece muy bien, y Madrid se está quedando un poquito atrás por razones políticas que no vamos a entrar ahora. Bueno, él está bien empleado, Isabel Díaz Ayuso, por no fugarse en el maletero de un coche, ¿no? Si se hubiera fugado, estaría negociando por supuesto, pero entre todos tenemos que apretar, y para eso esa sociedad civil, de exigir lo que nos corresponde para seguir siendo el Madrid que todos aspiramos a tener. Pues muchísimas gracias, don Hilario. Invitamos a los oyentes que quieran pues apuntarse a una asociación empresarial que trata de crear riqueza en su entorno sin consumirla, sin recibir subvenciones públicas, pues que se apunten a Madrid Foro Empresarial. Desde luego les va a ser útil, rentable y eficaz. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, don Hilario. Y hablamos un poquito de Venezuela, dado que nos quedan 10 minutillos de tertulia. Ayer salía Maduro llamando a convertirse en el pueblo en armas. Y conocíamos pues algún detalle curioso, como por ejemplo que Boris Johnson se embolsó pues como unos 275.000 euros después de una intermediación con Maduro. Me pregunto cuántos habrá embolsado Zapatero
Y si el interés de Zapatero por encontrar alguna solución que no implique la caída del régimen tiene que ver con el miedo a que se abran los archivos, ¿no? Es una posibilidad, ¿no? Eso ya veremos, ¿no? Sin duda él está implicadísimo en la política venezolana y la política venezolana pues está ahora mismo amenazada con que se levanten las alfombras a ver qué hay debajo, ¿no? Todos sospechamos lo que puede encontrarse y si él está tan vinculado al régimen de Maduro, pues lógicamente tendrá que estar preocupado, ¿no? La figura de Zapatero yo creo que es de las más siniestras de la política española de las últimas décadas. Recuerdo cuando nació Podemos, que iba a las tertulias Pablo Iglesias y todo el mundo, de centro izquierda, de centro derecha, le mandaba a Venezuela y estábamos con Venezuela de un lado para otro, Venezuela, se lo decía a la gente del PSOE también, váyase a Venezuela, sí. Y resulta que los negocios que tienen en Venezuela los de Podemos eran 4 chiringos y el que estaba haciendo de verdad de intermediario y estaba de verdad haciendo el gran pelotazo en Venezuela era Zapatero, algo que en ese momento nadie podía estar sospechando. Entonces estuvimos mirando lo del dedo y la luna, ¿no? Estuvimos ahí con unos pobres diablos que en verdad tenían una influencia absolutamente limitada, y lo que sí es que tenían un exceso retórico y que hablaban como hablaba Chávez y que no sé qué, y que habían estudiado la ciencia política y sabían cómo había que hacer para ganar las campañas y la hegemonía y la clau y demás. Pero el que estaba partiendo el bacalao era los el presidente. Los otros cobraban migajillas, ¿no? Y bueno, pues creo que a lo largo de los siguientes años iremos sabiendo cada vez más de un patrimonio sorprendentemente incrementado después de haber sido presidente de gobierno, Zapatero, y qué es lo que estaba haciendo. Y luego, respecto a lo de Boris Johnson, bueno, es que en los últimos años también hemos empezado a ver en Europa los casos de grandes políticos intermediando para intereses de o de otros países o de grandes empresas. Estoy pensando ahora todo lo de Gazprom y demás, ahora Boris Johnson con esto. Bueno, qué gran negocio hay, y esto lo digo pensando en cuál va a ser el futuro político o post-político de Pedro Sánchez cuando deje de ser presidente. Qué gran negocio hay intermediando para los intereses de naciones dudosamente democráticas y dudosamente occidentales. Ahí lo dejo porque seguramente que Pedro Sánchez está tomando muy buena nota de qué es lo que hacen otros que han perdido ya el poder en sus países. Lo que pasa es que Pedro Sánchez tiene un problema. Boris Johnson pues es un señor que, con cultura, en fin, ¿no? Con cultura, un señor con una solidez intelectual. O sea, Boris Johnson es alguien que ha sido capaz de escribir una biografía muy meritoria sobre Winston Churchill. Es un señor que habla griego clásico a la perfección. No sé, un empaque, ¿no? Comparamos con Pedro Sánchez y dices, por el amor del cielo, o sea, ¿quién va a querer a Pedro Sánchez luego? Pues solo la hez de la hez. Entonces va a tener que hacer mucho encaje de bolillos para que al final le terminen aceptando como intermediador en algún sitio. Zapatero le han aceptado, pero le han aceptado en los circuitos más siniestros. A Boris Johnson le invitan a dar a conferencias por ahí. Luego también intermedia aparece con Maduro, pero el Zapatero, ¿de dónde puede sacar dinero salvo de Maduro y de China? Es decir, ¿quién va a querer a semejante sujeto? ¿Qué aporta ese sujeto? Bueno, si saca el dinero que parece que está sacando, no va mal, ¿eh? Para sus intereses personales. Por cierto, veo que usted valora muy poco el doctorado de Pedro Sánchez. No me... Sí, doctor, ¿no? Sí. Doctor Who. Sí. No sé. Bueno, vamos con la opinión de los oyentes, así que invoco a nuestros compañeros para que entren en la mesa de tertulia. Estará usted en el Viva este fin de semana, ¿no? En el Viva 2025. Ahí estaré, por supuesto, y esperando encontrar ahí el mayor número posible de oyentes. Bueno, doña Carmen Carbonell. Don Luis, le traigo los resultados de la pregunta que lanzábamos esta mañana. Hoy concretamente estábamos preguntando por don Pedro Sánchez y en particular por esa declaración institucional que hizo ayer mismo, una declaración institucional en la que parecía, no sé, me daba la sensación de que quería arrojar cierta cortina de humo. Concretamente la pregunta que lanzamos a la audiencia es la siguiente. ¿Qué cree que quería tapar Pedro Sánchez organizando un numerito ayer contra Israel? 4 opciones. La primera, sus casos de corrupción. La segunda, las saunas con menores. La tercera, no quería tapar nada, sino que simplemente es antisemita. Y la cuarta, hace lo correcto. Don Luis, le voy a dar los resultados, si le parece, de lo que dicen en Twitter.
La verdad es que tenemos mucha actividad en Twitter. Me cuesta llegar hasta los resultados en particular de nuestra encuesta. El 67% de los encuestados dice que es para tapar sus casos de corrupción. Un 23% dice que que lo hizo por tapar el tema de las saunas con menores. Hay un 8% que dice que simplemente es porque es antisemita. Y hay un 2% que dice que hace lo correcto y por tanto no está tapando nada, sino que era algo que tenía que hacerse. En particular, sobre Pedro Sánchez en YouTube me encuentro algunos comentarios, como por ejemplo en el chat se pregunta Carlos Torre: cuando repatrien el cadáver de nuestro compatriota, ya saben que ha muerto un español nacido en Melilla de 25 años, que además acababa de casarse recientemente, se pregunta este oyente si Pedro estará a pie de pista para recibirlo y mostrar su respeto y sus condolencias. En el chat, Ángela Lías también dice que hay varias respuestas válidas en esta encuesta. Ayer quiso tapar las saunas, la corrupción y más cosas con otro de sus numeritos esperpénticos. Jorge Sánchez Silvestre dice que Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer. Dice: voy a abolir la prostitución y voy a prohibir la venta de armas a Israel. Y luego veremos en qué queda. Pues imagínense ustedes todo esto. En Twitter, Carmen dice que cree que está comprando los votos de Sumar y Podemos también. Esta es una opción, don Luis, que no habíamos puesto dentro de la encuesta y puede ser bastante interesante, ¿no? Como directamente hablaba de genocidio utilizando esta palabra en un guiño a lo que parecía pues un favor que le hace al sector más radical de la izquierda a través de Podemos y Sumar con este lenguaje. Añade Carolina que con la cantidad de bravuconadas inútiles que dijo, poco tapó, porque realmente hay muchas cosas que ocultar en el entorno de Pedro Sánchez. Y en los comentarios de YouTube, en el apartado de publicaciones, que antes se llamaba Comunidad, María del Mar Jiménez 794 dice que le viene bien para tapar su corrupción, pero es profundamente antisemita. Y Francisco Javier Aguilella Bartra dice que el antisemitismo es una enfermedad que no tiene cura y en el caso de Pedro Sánchez, menos. Bueno, pues doña Carmen Carbonell, muchísimas gracias por traernos un placer, como siempre, la opinión de los oyentes. Tenemos que poner punto final a la tertulia. Gracias, don Iván Vélez. De nada, encantado. Gracias, don Carlos Hernández Quiero. Vosotros. Nos veremos este fin de semana ya por el Viva. Y ponemos punto final a la tertulia, como siempre, con don Paco Linares, que hoy nos quiere decir que ni con pinzas, porque este gobierno huele a podrido. Buenos días, don Paco. Don Luis del Pino, mis saludos más afectuosos. Gracias. Sinceramente, me encantaría resaltar alguna bondad del gobierno que sufrimos, y el único consuelo que puedo compartir es que se vayan ya, o que se vayan algún día, pero que se vayan. La mentira es su bandera, su arma principal es la falacia del miedo. Que viene la derecha. Mintió cuando hizo la campaña respecto a los pactos, por ejemplo, con Bildu, Podemos, independentistas. Pactó con lo peor de lo peor, como todos sabemos, espero. Sus más allegados están imputados, familiares y políticos. No podemos ni tener un techo donde cobijarnos. Esto reduce la natalidad y nuestras fronteras prácticamente no existen. Mientras el precio de la vivienda con Sánchez como presidente del gobierno ha subido más de un 50%. Las casas de segunda mano valen ya más que antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Del PP no me fío tampoco ni un pelo. Fieles seguidores e imitadores del PSOE. En política energética y política exterior, otro desastre. En política energética se rompe con Argelia y se compra el gas a Rusia. Y en política exterior nos unen a las teocracias y a las dictaduras como la de Venezuela. El Partido Popular, ahora que ve que Vox se lleva el gato al agua por la coherencia y el sentido común de Santiago Abascal, hace lo que le dice el PSOE y repite de boquilla lo que el ejemplo y la palabra defiende Vox, pero solo de boquilla. Vox está dejando de ser una alternativa política para convertirse en un partido necesario de centro-derecha. De este gobierno solo espero destrucción, desenterramiento, pobreza
y desastres. ¡Qué horror! A descomposición, a podredumbre más horroroso. Así lo siento y así lo digo. Mi esperanza, que se vayan. Mañana, más y mejor, punto final.